Ejercicio X302 de dinámica sin rozamiento es un caso típico de un cuerpo que arrastra a otro cuerpo. Este ejercicio también lo vamos a resolver en otro momento con rozamiento. Bien, primero lo leemos. Un camión de 1,5 toneladas arrastra un acoplado de 3 toneladas mediante una barra metálica de masa despreciable, de manera que todo el sistema adquiere una aceleración de 0,5 metros sobre segundos al cuadrado. Dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada objeto, calcular la fuerza del motor para mantener el sistema acelerado y calcular la tensión que transmite la barra metálica. Bueno, lo primero que vemos es que si nos da el dato en toneladas, quiere decir que nos está dando la masa tanto del acoplado como del tractor. Si nos dijera tonelada fuerza, sería el peso, o la podría dar también en newton. Bueno, como siempre, tenemos una metodología de trabajo que es la que vamos a seguir. No repasamos los pasos, pero sí los vamos a seguir uno por uno como están en ese recuadro de la derecha. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre para cada una de las partes. O sea, tenemos un acoplado y tenemos un tractor. También tenemos una barra que une a las dos partes. Así que podríamos hacer también, si quisiéramos, el diagrama de cuerpo libre de la barra, pero no tiene mucho sentido porque simplemente al ser inextensible y de masa despreciable, lo único que hace es transmitir la tensión. Nada más que eso. Así que bueno, lo que tenemos claro ya al leer el ejercicio es que vamos a hacer dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Y después que hacemos esos diagramas, vamos a plantear las ecuaciones en función de las leyes de Newton. Comenzamos entonces, separamos entre acoplado y tractor, comenzamos con el acoplado, elegimos un sistema de ejes X e Y, la superficie del piso es horizontal, así que el eje X también lo ponemos horizontal, por supuesto el eje Y es vertical, tenemos el centro de masa del acoplado y en el centro de masa comenzamos a colocar las fuerzas. Los diagramas de cuerpo libre tenemos que poner todas las fuerzas que intervienen, así que esto no lo podemos obviar porque es un pedido que nos hace el ejercicio. En el apartado A nos pide justamente eso, dibujar el diagrama de cuerpo libre. Así que bueno, la primera fuerza que se nos ocurre es el peso del acoplado. Como el acoplado no se hunde ni flota, va a estar compensada por la normal que le aporta el piso hacia el acoplado. Y después va a haber una tensión. ¿Esa tensión a qué se debe? La tensión que ejerce el tractor a través de la barra. Es una tensión de la cual el camión tira del acoplado. Muy bien, ahora nos vamos al tractor. El tractor sería la parte de adelante donde está el motor del camión. Muy bien, tenemos un sistema de eje, de la misma manera elegimos el eje X horizontal, el centro de masa para el camión o para el llamado tractor. El peso, ahora le ponemos subíndices. Al acoplado le pusimos peso A y normal A, y ahora al tractor le ponemos peso T y normal T. A su vez, el camión ejerce una fuerza hacia adelante, que es la que lo mantiene acelerado, con una aceleración constante y determinada, que es dato del ejercicio. Y la tensión es aquella con la que tira del acoplado. Para representarlo se representa de esta manera, o sea, en el medio de estas dos tensiones estaría la barra, también con una fuerza para cada lado. ¿Sí? Estas tensiones son iguales, por lo cual no le colocamos subíndice. Repasamos entonces, ¿y qué tenemos como dato? Como dato tenemos la masa del acoplado, la masa del tractor y la aceleración. Aceleración constante que tiene todo el sistema. ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular la fuerza del motor y la tensión que se transmite a través de la barra, o sea, la tensión que el tractor hace sobre el acoplado, transmitida a través de esa barra metálica. Bueno, comenzamos a plantear ¿qué cosa? Comenzamos a plantear las leyes de Newton para cada uno de los diagramas de cuerpo libre, y para cada diagrama de cuerpo libre planteamos las leyes de Newton para cada eje. ¿Sí? Bueno, entonces en el eje X, en el acoplado, planteamos, ¿hay movimiento? Sí, hay un movimiento. ¿Qué movimiento? Hay un movimiento acelerado. Entonces corresponde a la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas según X es igual a la masa del acoplado por la aceleración. La aceleración no le ponemos
subíndice porque es la misma tanto para el acoplador como para el tractor, si no se estarían separando o juntando. Esta sumatoria de fuerzas en X, ¿qué involucra? Involucra una sola fuerza, que es la fuerza T. Así que nuestra primera ecuación será T igual a M sub A por la aceleración. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y ya dijimos que no hay movimiento, el acoplado ni se hunde ni flota, entonces corresponde a la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas según I igual 0. ¿Cuántas fuerzas hay dentro de esta sumatoria? Hay dos, la normal y el peso, una en cada sentido, así que van restadas. Eso es igual a 0 y es nuestra ecuación 2. Siempre escribimos, para no perdernos con la relación peso-masa, siempre escribimos esta variante de la segunda ley de Newton, que es la relación entre el peso y la masa de cada cuerpo. Bien, ¿qué pasa con el tractor? Bueno, con el tractor vamos a hacer un planteo muy similar. ¿Qué pasa en el eje X? En el eje X tenemos un movimiento acelerado, ¿sí? Entonces, si tenemos un movimiento acelerado, la sumatoria de fuerzas será igual a la masa por la aceleración, según la segunda ley de Newton. Lo que pasa es que ahora la masa es la masa del tractor. ¿Cuántas fuerzas hay dentro de esta sumatoria? Hay dos. La fuerza consideramos positiva a F, ¿por qué? Porque la consideramos por convenio, positiva la que va en el sentido del movimiento, y T la consideramos negativa. Esta sería nuestra cuarta ecuación. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y, lo mismo que en el acoplado, no tenemos este movimiento, ni se hunde ni flota, entonces ¿qué aplicamos? La primera ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a 0, y dentro de esta sumatoria de fuerza tenemos dos fuerzas, la normal y el peso del tractor. ¿Sí? Y como última ecuación, ¿qué colocamos? Colocamos la relación entre el peso y la masa del tractor. Bueno, este es nuestro sistema de ecuaciones, 6 ecuaciones que tenemos ahí. Estas son nuestras incógnitas, aparte de las que tenemos que calcular, las otras que nos presentan estas 6 ecuaciones acá. Esa es nuestra caja de herramientas y de ahí vamos a tomar las herramientas que necesitemos. Vamos a ver que vamos a necesitar nada más que dos. ¿Por qué? Y porque de la ecuación 1 podemos calcular la tensión y después, conocida la tensión, vamos a la ecuación 4, despejamos fuerza, F, y calculamos la fuerza. Con lo cual no usamos ni la ecuación 2, 3, 5 y 6. ¿Sí? Reemplazamos por los valores, es muy sencillo ahora. La tensión entonces 3000 kilos, que es la masa del acoplado, por la aceleración, nos da 1500 newton. Después planteamos la ecuación 4, donde la incógnita es F, despejamos F, que va a ser igual a la tensión más la masa del tractor por la aceleración, le colocamos los valores y nos da 2250 newton. De esta manera, utilizando nada más que dos ecuaciones, podemos responder lo que nos pedía el ejercicio. ¿Qué nos pedía el ejercicio? La fuerza del motor debe ser F 2250 newton y la tensión con lo que el tractor tira del acoplado es de 1500 newton. La pregunta es, ¿hacía falta plantear las ecuaciones en los ejes Y? La verdad que no, no hacía falta plantear las ecuaciones en el eje Y. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una situación sin rozamiento. Es una simplificación. Pero aconsejo trabajar con todas las ecuaciones, total, las que no usamos, no las usamos. Nos cuesta muy pocos segundos plantearla. Así ya nos acostumbramos y cuando tengamos ejercicios con otra complejidad, cuando tengamos ejercicios con fuerzas de rozamiento, el planteo es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Entonces, el hecho de plantear las ecuaciones completas nos permite de un vistazo ver todo el paquete junto y además nos vamos acostumbrando a trabajar con un método que nos va a servir también para cuando existan fuerzas de rozamiento. Bien, de esta manera concluimos el ejercicio.